ver ese tema de las dudas y consultas, ¿sí? Ahora vamos Profe, a... Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, sí. Hay un compañero que él es de la comisión de la tarde, pero cursa la mañana porque trabaja y quiere saber si van a entrar porque como él tiene que rendir en la tarde, quiere saber si van a entrar las mismas unidades que entran a la mañana y que si va a ser relativamente lo mismo. Como ya había, creo que algún profesor vi que publicó en el aula virtual, eh, cada comisión va a evaluar los temas a los cuales pudo llegar, ¿no? Eh, Creo que todas las comisiones igual están trabajando sobre lo estipulado, que era la unidad 4, ¿sí? En la parte de teoría, hasta teoría de la producción, y en la parte práctica hasta lo que es equilibrio de mercado, ¿sí? Así que ese sería el, el temario para el examen. Profe, ¿puedo hacer una consulta antes de empezar? Sí, sí. Es breve nomás. Le quería preguntar cómo era para graficar la relación ingreso-cantidad. Ingreso cantidad. Sí, 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 la curva para graficarla. Estoy teniendo problemas con eso. ¿Cuál es la curva de ingreso cantidad? En la clase anterior, por ejemplo, dimos en el ejercicio, un momento, el ejercicio 21, A ver. en el punto C. Ah, 21. 21 C, sí, ahí. Ah, la relación ingreso-cantidad. Sí, ¿se acuerdan que yo de esa curva les había dicho la curva de Engel? Yo la conozco más por ese nombre. Le había dicho que ese tema no va a entrar dentro de lo que es el temario del parcial, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que graficar ahí? Lo pueden graficar igual con los datos que están ahí en pantalla, ¿sí? En el eje de las X van a poner cantidad demandada y en el eje de las Y van a poner ingreso, ¿sí? Y simplemente es unir los puntos, ¿sí? Para la cantidad demandada de 5, el ingreso es de 300 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Gracias, profe. Yo me monté una historia, entonces era re fácil. Sí, no, es eso, con los datos que están ahí. Pero no, nosotros últimamente no le estamos dando mucha importancia, por eso yo les había mencionado que no hacía falta resolver ese punto. Bien, a ver, le compartí la pizarra. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de oferta, que vamos a verla rápidamente. Ustedes tenían de tareas, si no me acuerdo mal, el ejercicio 4, 5 y 6 puede ser, Sí, profe. ¿sí? Bien. ¿Tuvieron alguna dificultad con esos ejercicios? ¿Los pudieron resolver? ¿Tienen alguna duda con lo que es la parte de oferta en sí? Vamos a copiar uno. ¿Qué era la oferta? Habíamos visto que a diferencia de la demanda, lo que marcaba la oferta justamente era la relación entre precio, ¿sí? Y cantidad ofrecida, ¿sí o no? ¿Qué era la curva de oferta? ¿Están todos durmiendo la siesta, parece? ¿Y es lo que usted acaba de decir, profe, o no? No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Podría ser la cantidad de productos que se ofrecen a un determinado precio.
Bien, sí. Básicamente, como mencionó el compañero, hablamos de nuevo de cantidad y precio, ¿sí? La relación cantidad y precio, que es la misma que nosotros vimos en la curva de demanda. ¿Se acuerdan que nuestra curva de demanda tenía de esta forma? Era una relación inversa entre precio y cantidad, pero ahora la relación oferta cambia, ¿sí? ¿Cómo es la relación de la oferta entre precio y cantidad? Directa. Mayor precio y Relación- mayor cantidad. Bien, ¿y qué forma va a tener la curva entonces? Creciente. Creciente, ¿sí? Nuestra curva de oferta ahora va a tener esta forma. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que teníamos que hacer en el ejercicio? Teníamos primero el ejercicio 4, ¿sí? Donde ustedes tenían una cantidad ofrecida de 3 productores, ¿sí? A cada uno de los precios que nos da la tabla, ¿sí? 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y lo que nos decía el ejercicio era trazar el gráfico de la curva de cada productor. Ahí teníamos que hacer 3 curvas de oferta y después la curva de mercado. ¿Cuál sería la oferta de mercado? La suma de las ofertas individuales de cada productor. Exactamente, la suma de las ofertas individuales, ¿sí? Simplemente eso. Una vez que sumaban las ofertas individuales, tenían que volver a hacer el gráfico de la oferta total, ¿sí? Eso es bastante sencillo, por eso yo directamente paso al punto 5, donde sí ya me interesa por ahí ver un poco más el tema de los determinantes de la oferta, ¿sí? Dentro de los determinantes de la oferta, el ejercicio 5 va a tocar algunos temas que son bastante importantes. Y nosotros vamos a tener que ir viendo qué va a pasar con nuestra curva, ¿sí? El primer punto que nos marca el ejercicio nos dice qué efectos tendrá sobre la oferta del producto X cada uno de los siguientes hechos. Nos da entonces un producto X cualquiera, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver qué va a pasar, por ejemplo, cuando suceda un avance tecnológico en los métodos de producción. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Van a bajar los costos de producción y por eso los oferentes van a estar dispuestos a ofrecer más, por lo que la curva se desplaza a la derecha. Casi, casi, casi. Agarrando lo que dijo mi compañera, podría cambiarle el hecho de que en vez de costos va a poder producir más. O sea, va a Ahí poder me ofertar gustó un más poco más. cantidades. Me gustó un poco más esa definición porque los costos siguen siendo los mismos, ¿sí? Lo que ocurre es que ahora con los mismos costos vamos a producir más, ¿sí? Lo que también podríamos decir como un sinónimo o la misma forma de decir lo mismo justamente, es que va a aumentar la producción, los costos siguen siendo lo mismo, por lo tanto los costos unitarios van a disminuir, ¿sí? O el costo promedio. Pero el costo total sigue siendo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora como hay un nuevo método que es más eficiente, me permite producir más con la misma cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, en vista de eso, lo que mencionaba la compañera anterior también es cierto. Los oferentes van a poder producir más con el mismo costo y por lo tanto la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Vamos a tener una curva de oferta 2 que se desplaza paralelamente hacia la derecha, ¿sí? Ahora fíjense, a cada precio vemos que la cantidad que se ofrece va a ser mayor, ¿sí? La cantidad 2 claramente es mayor a la cantidad 1. Y es, Profe, ¿usted está compartiendo? ¿sí? Porque no se ve. ¿No se ve la pizarra? PDF, profe. A ver.
A ver ahí. Sí, ahora sí. Ahí ¿Así? sí, profe, gracias. Me aparecía que estaba compartiendo. Qué raro. Bueno, ahí lo que le estaba dibujando en el grafiquito ese era simplemente lo que les mencionaba. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Y la cantidad que se ofrece ahora al mismo precio es mayor que antes. ¿Por qué? Porque justamente puedo producir más con los mismos recursos, ¿sí? Bien, pasamos al punto B, que nos dice la disminución del número de empresas en la industria X. ¿Qué pasaría en ese caso con la oferta? A la izquierda. ¿Eh? Al no haber competencia, va a poder aumentar el precio de sus productos porque van a haber menos oferentes. No va a pasar nada. A ver, ¿por qué va a disminuir el atractivo? Acuérdense que nosotros acá que estamos analizando, es siempre importante posicionarse desde el lugar que nosotros vamos a analizar esto. Si nosotros estamos analizando esta oferta, que es del producto X, ¿sí? Es producto X, nosotros estamos analizando el mercado de ese producto, ¿sí? Y ese mercado está compuesto por varias empresas. ¿Estamos? Entonces, si hay varias empresas que cierran o salen de ese mercado, ¿qué es lo que va a pasar? La producción del mercado va a disminuir, ¿sí? Nosotros no tenemos que posicionarnos desde el lado de una sola empresa y pensar que la empresa va a aumentar su precio, etcétera, etcétera. Eso puede ser que pase y puede ser que tenga sentido, ¿sí? Pero ahora nosotros estamos analizando la oferta de mercado. ¿Qué pasa con la oferta de mercado cuando disminuye el número de empresas? La oferta de mercado va a disminuir, ¿sí? Y se va a desplazar hacia la izquierda, de esta forma. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, si la pregunta fuera otra, ¿qué pasa con la empresa si disminuye el número de empresas competidoras? Ahí sí podemos pensar que la empresa va a querer subir el precio, ¿sí? Pero en este caso, como lo que estamos analizando es el mercado, tenemos que ver qué va a pasar en el mercado. En el mercado hay menos empresas y por lo tanto va a haber menos producción, ¿sí? Bien. Fíjense que tanto en el caso anterior como en este caso, siempre la curva se desplaza de forma paralela, ¿sí? No existe otro tipo de desplazamiento. Se desplaza de forma paralela, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero siempre de forma paralela. Bien. Después, punto C, la expectativa de que los precios aumentarán a fin de mes. ¿Y ahí qué va a pasar? Se va Se a va a desplazar usar menos. Más cantidades. la curva se va a desplazar para la izquierda. ¿Seguro? ¿Qué opina el resto? Hacia la derecha porque aumenta la oferta. Sí, hacia la derecha también. Pienso lo mismo. Porque
Profe, porque yo aumenta Ya la que sí, tienen la expectativa de que van a aumentar los precios, la gente va a querer demandar, o sea, va a querer comprar más productos antes de que suba el precio. Profe, yo creo que se va a ofrecer menos porque lo que busca el productor es obtener mayores beneficios, entonces va a ofrecer menos a menores precios. Yo también creo que se va a desplazar hacia la izquierda porque les conviene ofrecer menos en lo que va del mes para que en el otro mes puedan ofrecer más y tener un precio nuevo que va a ser más alto. Profe, puede ser que Exactamente. sí. Ah, no, disculpe. ¿No? ¿Qué iba a decir, Rocío? Que como dice precio, pensaba que por ahí solamente habría un movimiento sobre la curva. Buena aclaración, pero ¿cuál es el factor importante acá? El Que hay que hecho mirar de, del lado de la oferta. que es no una solamente eso, sino que eso, que estamos hablando de una expectativa, ¿sí? Y la expectativa o el precio esperado no es lo mismo que precio del bien, ¿sí? La variable del precio del bien es el precio del bien hoy. Cuando yo digo el precio del bien dentro de 30 días, estoy hablando de otra variable, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, como acá el determinante de la oferta en este caso sería la expectativa, ¿sí? No habría un movimiento sobre la curva, sino que se va a desplazar. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Como bien dijeron los compañeros, lo que va a hacer el empresario, viendo que el mes que viene puede ser que aumenten los precios, va a retener stock, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ofrecer menos y esperar a que el precio suba para ofrecer el precio justamente más alto, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Se entiende? En ese momento lo que pasa con la oferta es que la oferta disminuye. El empresario va a disminuir la oferta para poder tener más producción en el momento que el precio sube. ¿Se entiende? De esa forma juegan las expectativas. ¿Qué decisión toma una persona hoy basándose en una información que tiene del futuro? ¿Sí? ¿Queda alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, después nos dice disminución en el precio de I, cuya producción requiere las mismas técnicas y los mismos factores que X. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a ofrecer más se va a producir más el factor X. ¿Del factor X o del bien X? Del bien X, profe, perdón. Del bien X, ¿sí? Bien. A ver qué pusieron ahí en el chat. La curva del producto Y se desplaza hacia la izquierda y la curva del producto X hacia la derecha. Bueno, lo que pone Fátima es interesante. Yo como consejo, ¿sí? De buenito que soy nomás, les aclaro que cuando ustedes van al parcial, siempre analicen el bien que les pide el ejercicio. En este caso, nos habla de la oferta del producto X. Entonces nosotros tenemos que mencionar qué va a pasar con la curva de oferta solamente del producto X, ¿sí? Porque la curva de oferta del producto Y no está acá, ni nosotros no la conocemos. ¿Está? De todas formas, lo que dice Fátima es cierto, es lo que va a pasar. Se espera que disminuya la oferta del producto Y y aumente la oferta del producto X, ¿sí? Nosotros, en el gráfico, ¿qué vamos a marcar? Solamente que la oferta del producto X va a aumentar, ¿sí? Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Estamos? Ese va a ser el movimiento. Profe, ¿Sí? el producto I entonces sería el bien sustituto En este del caso, producto I, del sí, producto X. por la definición que nos da el ejercicio, que nos dice
requiere las mismas técnicas y los mismos factores que X, nos hace suponer de que el producto Y justamente es un bien sustituto en la producción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos cuáles eran los bienes sustitutos de consumo y los bienes sustitutos de producción? ¿Sí? Es lo mismo que pasa con la demanda. ¿Cómo con la demanda? O sea, que analizamos solamente, nos centramos en el bien que vamos a analizar. Exactamente, ¿sí? Siempre nosotros, como justamente en economía, se trata de eso, porque nosotros no podemos analizar muchas variables al mismo tiempo, sino que nosotros analizamos qué pasa con la demanda o con la oferta, en este caso, por ejemplo, qué pasa con la oferta cuando se mueve el valor de otra variable, como en este caso es el precio de un bien sustituto, y todo el resto de las variables permanece constante, ¿sí? Todo el resto de las variables va a permanecer constante. Entonces, nosotros para hacer eso siempre nos enfocamos en una variable, ¿sí? O en un tipo de bien, como en este caso es el bien X, ¿sí? Profe, Sí, de esto se podría decir entonces que se puede producir más, o sea, se produce más porque disminuyeron los precios de los factores productivos, digamos, entonces pueden producir más, ¿o no? no. En este caso, se va a producir más del bien X. ¿Por qué? Porque al productor es más rentable producir bien X que producir bien Y, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Disminución en el precio de Y, que es otro bien, ¿sí? Vamos a ponerle nombre. Supongan que Y es yerba mate, ¿sí? Y el bien X que nosotros estamos analizando es T. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo como productor tengo la capacidad, como productor agrícola, tengo la capacidad de producir yerba o té, ¿qué voy a producir? Voy a producir aquel producto por el cual me paguen un precio más alto, ¿sí? Entonces, si el precio de la yerba baja, ¿qué es lo que se debería esperar que haga el productor agrícola? Y que produzca más té, porque el precio de la yerba está bajando, le van a pagar menos, ¿sí? Entonces, el productor va a volcar su producción hacia el bien más rentable, que en este caso es el bien X, ¿sí? Y por eso la oferta va a aumentar. ¿Se entiende? No sé Sí, si profe. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos el punto E, donde nos dice, aumenta el precio de X. ¿Qué va a pasar ahí? Un movimiento sobre la curva de oferta. En ese caso sí, va a haber un movimiento sobre la curva, ¿sí? Supongan que podemos pasar de este punto a este punto, ¿sí? Pasamos de un precio 1 a un precio 2. ¿Está? Profe, si respondemos esto, estaría bien ya. O sea, si hay un movimiento, un desplazamiento. En este caso es bastante simple, ¿sí? No hay mucha más vuelta que darle. Estamos hablando, esto es cuando analizamos solo la oferta. ¿Por qué les digo esto? Ahora ya vamos a pasar a analizar el equilibrio de mercado y ahí vamos a juntar las dos curvas, ¿sí? Entonces, cuando juntemos las dos curvas, ahí ya el análisis se va a complejizar un poquito, ¿sí? Por el momento estamos trabajando solamente con oferta, ¿sí? Bien, Profe, antes de pasar al siguiente ejercicio, le sí. quería pedir si puede volver a explicar cuando hay una disminución del número de empresas en la industria de X. Sí. ¿Qué es lo que no se entendió ahí?
Si podría volver a explicar. Bien, Sé que se mantiene constante, para así decirlo, se mantiene igual la curva. ¿cómo? Que no se afecta la curva de la demanda, pero no entiendo el por qué. No, de la demanda no. Acá estamos hablando solamente de Perdón, de la oferta. oferta. Disculpe, ¿Sí? de la Y oferta. no dijimos que se mantiene constante, sino lo contrario, dijimos que disminuye. ¿Sí? Eso es lo que mencionamos hace un ratito. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se disminuye el número de empresas? ¿Qué dijimos recién? Que la curva de Disminuye la oferta oferta del mercado. se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué se va a mantener constante si ahora hay menos empresas productoras? ¿Está? Eso es lo que ocurre cuando disminuye el número de empresas. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, dependiendo de la pregunta nos tenemos que parar en el lugar del oferente y dependiendo de otra en el lugar del mercado. Claramente, pero eso va a depender del ejercicio, ¿sí? Si ustedes tienen un ejercicio como este, fíjense que acá está bien claro qué efectos tendrá sobre la oferta del producto X cada uno de los... esperen que no le estoy compartiendo la guía de trabajos, ¿no? No. ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. Bueno, lo que le decía. Fíjense que acá, por ejemplo, en este punto, el 5, ¿qué efectos tendrá sobre la oferta del producto X cada uno de los siguientes hechos? Nos está preguntando clarito sobre la oferta de un producto. Entonces analizamos solamente la parte de la oferta, ¿sí? Vamos a ver si hay algún ejercicio anterior de la parte de demanda. No, acá no está. Pero bueno, en la parte de demanda le preguntaba lo mismo, pero en vez de oferta nos decía de demanda, ¿sí? Y en la parte de equilibrio de mercado, fíjense que, a ver, acá, punto 5. Consideremos el mercado de yerba mate, ¿sí? Analice y grafique cada caso indicando qué ocurre en el precio y cantidad de equilibrio. No vamos a pasar todavía a este punto, pero lo que quiero llegar es que ya el ejercicio nos pide o nos explicita qué es lo que quiere, ¿sí? O nos dice solo demanda, o nos dice solo oferta, o nos dice mercado, ¿sí? O equilibrio de mercado. Entonces, dependiendo qué nos pide, nosotros vamos a graficar solo la curva de demanda, solo la curva de oferta o el mercado completo. ¿Estamos? Bien. Vamos a empezar entonces con el práctico de equilibrio de mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Primero tenemos este cuadrito que es bastante sencillo, ¿sí? Nos va a servir para explicar algunas cuestiones. Lo vamos a hacer de forma ágil para hacer una puesta a punto. Bueno, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio este? El ejercicio este, fíjense que nos da la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, y después nos dice déficit o superávit, ¿sí? ¿Cuál es ese déficit o superávit? Puede ser si la cantidad demandada es mayor a la ofrecida, hay un déficit. Si es al revés, un superávit.
Exactamente, sí. ¿Y con qué otro nombre ustedes lo habrán conocido en la parte de teoría? Escasez y no me acuerdo el otro. Exceso, de Exceso. oferta y exceso. Tenemos un exceso de demanda y también podemos mencionar una escasez de oferta, ¿sí? Con esos nombres, más que nada nos vamos a referir nosotros, ¿sí? Exceso de demanda o escasez de oferta, ¿sí? También lo podemos llamar déficit o superávit, como ustedes dijeron, en el caso de que haya más demanda que oferta, vamos a hablar de déficit, y en el caso de que haya más oferta que demanda, vamos a hablar de superávit, ¿sí? Y bueno, acá, ¿cómo vamos a completar esta última columna? ¿De qué forma? Haciendo una diferencia entre los valores. Igualando las dos rectas. Haciendo la diferencia entre cada una de las filas, ¿sí? Entre 15 y 2000, entre 13.000 y 4.000, entre 8.000 y 8.000, entre 11 y 5.000 y 16.000 y 3.000, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Menos 13.000, menos 9.000, 0, 6.000, 13.000, ¿sí? Perdón, los signos eran al revés, así. Ahí está. ¿Qué tenemos? Un periodo de superávit donde la oferta supera la demanda, un punto donde se hace cero y después los periodos de déficit donde la demanda ya supera la oferta, ¿sí? ¿Y ese punto cero qué es? Teoría de siempre se hace cantidad El ofrecida menos la equilibrio. demanda. El equilibrio del mercado. Vamos a hacer un bosquejito rápido acá, después hacer un gráfico mejor. Básicamente ese punto cero me va a marcar, como bien dijeron las compañeras, la cantidad de equilibrio, ¿sí? Y el precio de equilibrio. Es el punto de equilibrio de mercado. ¿Qué pasa en ese punto de equilibrio de mercado? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La cantidad que es ofrecida es demandada. O sea, todo se demanda, todo lo que se ofrece se demanda todo. Todo lo que se ofrece se demanda, ¿sí? ¿Qué más? No hay exceso ni escasez. Sí, bien. Podemos decir que se vacía completamente el mercado, ¿sí? Es otra de las formas de expresarnos. En este punto, tanto lo que quieren los productores como lo que quieren los consumidores coincide tanto en precio como en cantidad, ¿sí? Y es un punto justamente que es que no tiene tendencia al cambio, sí que es estático, por eso se llama equilibrio. Es un punto en donde no hay tendencia al cambio. Para que ocurra un cambio de ese punto de equilibrio, tiene que suceder un hecho exógeno, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que significa exógeno? Exterior. Externo. De afuera. Exactamente, un fenómeno externo, un fenómeno que no esté relacionado a las variables de nuestro modelo
y en ese caso el equilibrio se va a modificar, ¿sí? Pero es un punto en donde no hay tendencia al cambio, en donde el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio son las que le convienen tanto a productores como a consumidores, ¿sí? Bien. Y ahí el ejercicio nos hace algunas preguntas, Profe, ¿sí? 13 y 9.000 son excesos de demanda y menos 6.000 y menos 13.000 son escasez de oferta. A ver. ¿Esto acá qué sería? Esta parte acá. ¿Qué sería esa parte ahí? ¿Exceso de demanda, escasez de oferta o viceversa? ¿Puede ser escasez de oferta o no? No, ahí pusieron en el chat. Escasez de demanda. Podemos Escasez de llamarlo. demanda porque es el valor más chico. O sea, con eso te das cuenta Sí, que es falta de demanda. podemos llamarlo exceso de oferta o escasez de demanda. Profe, ¿y el cálculo es En ese oferta caso menos sería demanda? superávit. El cálculo no tiene mucho sentido en qué sentido se hace. O sea, no importa si ponemos oferta menos demanda o demanda menos oferta. Nosotros tenemos que saber cuál es mayor, ¿sí? Acá vemos que la cantidad ofrecida es mayor. Entonces, hay un exceso de cantidad ofrecida o hay una escasez de demanda, ¿sí? No tiene mucho sentido pararnos dentro de una fórmula, ¿sí? Acá no hay una fórmula para encontrar exceso o oferta, ¿sí? Se hace la diferencia, pero siempre teniendo en cuenta qué dato es el mayor, ¿sí? Si la demanda o la Profe, oferta. Sí, y en el gráfico, ¿qué significa P de Q y cantidad de Q? el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Bien. Profe, eso que marcamos entonces, ¿qué sería? Exceso de oferta. Exceso de oferta o escasez de demanda. De cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el precio, vamos a responder la pregunta B, es 4? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el precio es 4? ¿Hay una escasez de oferta? Hay una escasez de oferta o un exceso de demanda. ¿Sí? Como ustedes más prefieran llamarlo, lo pueden llamar. ¿Sí? Pero siempre siguiendo esa lógica. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? En este caso, cantidad de demandas mayor, hay un exceso de demanda o escasez de oferta. ¿Sí? Y cuando el precio es 12, ya vimos recién, Escasez de demanda. hay una escasez de demanda o exceso de oferta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. El punto D nos dice lo siguiente. ¿Qué pasaría con el equilibrio si la oferta disminuye y la demanda se mantiene constante? ¿Qué va a pasar con el equilibrio? Puede ser que sea a una menor cantidad y un mayor precio. ¿Cómo? Que el punto de equilibrio se encuentre con menor cantidad del punto de equilibrio actual y con un precio mayor. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué se va a desplazar hacia la izquierda? La curva de oferta. Bien. Siempre que vayamos a analizar ejercicios de equilibrio de mercado, siempre empiecen a explicar por
qué curva se mueve, por qué se mueve, cómo se mueve, y recién ahí vemos qué pasa con el precio, ¿sí? Nunca expliquen qué pasa con el precio antes, que es un error muy común que suelen cometer en los parciales. En el parcial le van a pedir, en una situación de equilibrio de mercado, qué pasa cuando sube el precio del bien sustituto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que ponen es baja el precio de equilibrio. No, error. Nosotros tenemos que explicar el proceso de cómo llegamos a eso, ¿sí? En este caso del ejercicio, ya nos dice que la oferta disminuye. No sabemos por qué disminuyó, pero disminuye. Y la demanda se mantiene constante, es decir, que va a ser la misma. Entonces, ¿qué yo hago? Si la oferta disminuye, grafico justamente una disminución de la oferta. ¿Y qué ocurre con el precio? ¿Qué ocurre con el precio? Aumentó. Aumentó, ¿sí? Exactamente. Al disminuir la oferta y la demanda permanecer constante, el precio aumentó. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Esa sería la respuesta bien formulada, profe? Sí, sí. Profe, entonces, para poder responder este tipo de consignas, primero tenemos que explicar el punto de equilibrio, por qué se mueve y hacia dónde se mueve. Exactamente. Bien. Bueno. Vamos a pasar al ejercicio 3. Que también es bastante sencillo. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio 3? Dadas las siguientes ecuaciones de oferta y demanda, nos da dos ecuaciones, construya la tabla de oferta y demanda con los precios variando de 1 a 6. ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos minutitos para que ustedes hagan el punto A y ahí nosotros vamos a pasar al punto B y al punto C. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer en el punto A? Simplemente armar la tabla de Despejar. demanda. ¿Cómo? Tenemos que despejar. No, no hay que despejar nada. Fíjense que nos dice construya la tabla de precio, Ah, sí, perdón, profe. ¿sí? Demanda y oferta. ¿Sí? No tenemos que despejar nada. De los precios variando de 1 a 6. ¿Sí? Lo mismo en los dos casos. De 1 a 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes sí van a tener que hacer ahora? Reemplazar esos precios en las respectivas funciones. ¿Sí? Les doy unos minutitos para que completen y ahí continuamos con el punto B y el punto C.
¿Estamos? Sí, profe. ¿Cuánto les dio en la demanda? Al precio de 1, ¿cuánto se demanda? 170. Al precio de 2, 140. después, 110. 80. 50 y 20. Al precio de 6.20. Se demanda. bien. ¿Y en cuanto a la oferta? Al precio de 1, 50. 70, perdón. 70, profe. Ahí está. Al precio de 2, 90. Bien. Al precio de 3 se demanda 110. Al precio de 4 se demanda 130. Después 150 y 170. Bien. Bueno. ¿A todos les salió? Igual, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. ¿Cuál sería el precio de equilibrio? 3. 3. El precio de equilibrio sería 3. ¿Sí? Al precio de equilibrio de 3, la cantidad demandada es 110 y la cantidad ofrecida es 110. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro precio de equilibrio. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si no hacemos tabla, ¿de qué otra forma podemos encontrar ese precio de equilibrio? Igualando las dos funciones. Igualando las dos funciones. ¿Sí? Igualando las dos funciones. Vamos a hacer esto, así ya despejamos otro tema más. Si igualamos la función de demanda con la función de oferta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Juntamos los valores con P de un lado y los valores sin P del otro, ¿sí? Vamos a tener 50P es igual a 150 y entonces precio va a ser igual a 150 dividido 50, que eso es igual a 3, ¿sí? ¿Estamos? Si no hacemos tabla, podemos encontrar el precio de equilibrio también por ese método. Y para corroborar que ese es el precio de equilibrio, ¿qué hacemos? Reemplazamos el 3 en la función de demanda y en la función de oferta. Y la cantidad que nos den cada uno tiene que ser la misma. Como es nuestro caso, ¿sí? En los dos casos nos dio 110. ¿Se entiende? Bueno, ahora el ejercicio nos dice, suponga que cambia la demanda y que a cada precio se demandarán 10.000 toneladas más. ¿Cuánto deberá variar la oferta para restablecer el equilibrio? ¿Qué va a pasar en ese caso? Ahí voy a tener que sacar los nuevos precios, ¿puede ser? Las nuevas cantidades. Las nuevas Las nuevas cantidades de la oferta. Las O nuevas sea que cantidades de la oferta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nos dice que cambia la demanda y que a cada precio se demandarán 10 toneladas más.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al precio de 1 se va a demandar 180, al precio de 2, 150, al precio de 3, 130, al precio de 4, 90, al precio de 5, 60, al precio de 6, 30. ¿Sí? ¿Va a haber punto de equilibrio ahí? No, Profe, el porque precio de tenemos 3 no más es 120. demanda que oferta. Perdón, sí. Acá, como dijo la compañera, va 120. Ahí está. ¿Va a haber punto de equilibrio o no? ¿En cuánto va No, a tener porque que tenemos variar? más demanda que oferta. No, exactamente. ¿Qué va a tener que pasar? La oferta también va a tener que sumar de a 10, ¿sí? Para que se vuelva a encontrar el equilibrio, ¿sí? Esto va a ser 100, acá va a ser 120, 140, 160 y 180, ¿sí? Entonces ahí sí se va a reencontrar el equilibrio. Entonces, ¿Estamos? la respuesta sería que debe variar la oferta por el mismo valor, en la misma medida. En el mismo valor, ¿sí? En este caso es fácil, ¿por qué? Porque nos está diciendo que a cada precio ahora se demandan 10 unidades más. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? A todas las unidades que ya habíamos calculado le sumamos 10. Entonces es un poco más fácil, ¿sí? Puede pasar que el ejercicio le modifique la función. ¿Entiende? Que en vez de, por ejemplo, 200 menos 30p, le digan 100 menos 20p, ¿sí? Entonces ahí ya la función va a cambiar y ahí sí hay que calcular todo de nuevo. Pero en este caso que nos dice, a cada precio se demandarán 10 toneladas más, el cálculo es bastante sencillo, ¿sí? Es Profe, ¿y básicamente lo que se... por qué se tiene que mover la oferta y no se mueve el precio de equilibrio? ¿Cómo? ¿Que por qué se mueve la oferta y no el precio de equilibrio? Se mueve la demanda y la oferta. Vamos a verlo en un gráfico, ¿sí? ¿Qué estaría Profe, pasando sería ahí? que se mueve la demanda y la oferta y de ahí se hace un punto de equilibrio nuevo, ¿sería? Exactamente, ¿O no? exactamente, ¿sí? Vamos a hacer el grafiquito para que se entienda mejor. Pero vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos ahí? Primero tenemos que graficar el primer punto de equilibrio, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primer punto de equilibrio? Vamos a tener nuestra oferta, nuestra demanda, y el primer punto de equilibrio, ¿cuál es? Precio de 3, cantidad 110. Precio de 3 y cantidad de 110. ¿Sí? Cantidad 110 y precio de 3. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El ejercicio nos dice, a cada precio se van a demandar 10 unidades más. ¿Qué significa eso? Que a este precio se van a demandar 10 unidades más, a este precio 10 unidades más, a este precio 10 unidades más y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Es lo siguiente. Para que encontrar el equilibrio, la oferta también va a variar en 10, ¿sí? Entonces, a cada precio, el productor va a ofrecer 10 más. A cada precio, el productor ofrece 10 más. A cada precio, el productor ofrece 10 más. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La oferta se va a desplazar de forma paralela, ¿sí? Y terminamos con el mismo precio de equilibrio. Pero ahora la cantidad ya no es 110, sino que ahora la cantidad es 120. ¿Se entiende? ¿Podría volver a Sí. explicar esa parte? Sí. Lo que ocurre en ese caso es que tanto la demanda como la oferta están aumentando en 10 unidades a cada precio, ¿sí? Es un aumento lineal, de forma paralela. Entonces, como los dos aumentan exactamente la misma cantidad en cada uno de sus precios, lo que ocurre es que simplemente las curvas se desplazan de forma paralela para alcanzar una cantidad mayor, que es justamente una diferencia de 10, de 110 a 120. El precio sigue siendo el mismo, ¿sí? Vamos desde el principio. A cada precio ahora se demandan 10 unidades más, ¿sí? Acá se demandaban, no sé, 20 y acá se demandan 30. Acá se demandaban 25 y acá se demandan 35. Acá se demandaban 40 y acá se demandan 45. Y así sucesivamente, ¿sí? Profe, Ahora, con la oferta pasa lo mismo y por lo tanto llegamos a ese resultado en donde el precio sigue siendo igual. Sí, eh, una pequeña duda, yo lo observé de la siguiente forma. Por ejemplo, podríamos, por entre comillas diciendo, borrar las rectas que conforman el punto de equilibrio y volver a hacer esas líneas puntuadas. Trazar en ese punto la curva de oferta y demanda y ahí se crea el punto de equilibrio. no, porque vos, vos a lo que te referís, vos a lo que te referís es que dejemos solamente un par de rectas. No. Yo digo para poder identificar el otro punto de equilibrio más rápido. Este es el punto de equilibrio 1 y este es el punto de equilibrio 2. ¿Sí? Esos son los puntos de equilibrio. El punto de equilibrio 1 es donde se cruza la demanda con la oferta inicial y el punto de equilibrio 2 es donde se junta la demanda 2 con la oferta 2. ¿Sí? Después de que variar. ¿Se entiende? Y siempre se grafica las dos curvas en el mismo gráfico, porque nosotros queremos mostrar el desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Perfecto, profe. Profe, y en este caso se desplazan las dos rectas justamente porque el ejercicio nos los pide. Exactamente, exactamente. Y ahora a eso es lo que quiero pasar con el tema de el ejercicio 5, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 5 porque justamente ahí es donde vamos a, por ahí, entender un poco más la lógica del desplazamiento de las curvas, qué mirar, qué no mirar, ¿sí? Y ahí ya tenemos varios ejercicios de ese mismo tono. ¿Estamos? Así que bueno, vamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5, ¿qué tenemos?
el mercado de yerba mate, ¿sí? Vamos a ponerlo en la pizarra. Tenemos el mercado de la yerba mate y nos dice lo siguiente. Grafique, considerando el mercado de la yerba mate, analice y grafique cada caso indicando qué ocurre en el precio y cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer los gráficos. Tener cantidad, precio, la oferta y la demanda, ¿sí? Este tipo de ejercicios es muy común, ¿sí? Entonces, siempre es importante ver y analizarlo y hacerlo teniendo en cuenta todas las variables. ¿Cuáles son todas las variables? Sobre todo, escribir todos los valores en los ejes, ¿sí? Precio en el eje de las Y, cantidad en el eje de las X, demanda, oferta. ¿Qué otra cosa más? La cantidad de equilibrio, ¿sí? El precio de equilibrio. Son las variables que siempre están en un equilibrio de mercado, ¿sí? Ahora, nosotros siempre que analicemos un mercado vamos a partir de este gráfico, ¿sí? Este es el punto de partida, el punto inicial. Ahora, a partir de ese punto inicial, que es el punto de equilibrio, donde dijimos hoy no hay tendencia al cambio, va a suceder algo que sí haga que esto cambie, ¿sí? ¿Cuál es el primer punto? Nos dice, aumenta considerablemente el salario de los peones rurales. ¿Qué va a pasar ahí? Desplazamiento hacia la izquierda de la oferta. Porque Aumentan los costos. bien, siempre, esto es otro consejo que les doy solamente de buenito, siempre traten de fundamentar de la forma más amplia y a la vez más concreta posible, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer este tipo de ejercicio, no pueden poner solamente se mueve el precio de equilibrio o se mueve la oferta. Lo que tienen que decir, el salario de los peones, en este caso, ¿qué tipo de determinante es? ¿A qué curva afecta? ¿Afecta a la oferta o afecta a la demanda? ¿Es determinante de oferta o es determinante de demanda? En este De la caso, de oferta. En este caso es de oferta, ¿no? En este caso es de oferta, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que mirar la curva de oferta. Ahora, ¿qué factor determinante es? Precio de los factores productivos. ¿Precio de los factores productivos o costos? Costo de los factores productivos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa cuando aumentan los costos? ¿Qué es lo que ocurre? Disminuye la Aumenta el cantidad precio del ofrecida. bien, puede ser. No, o sea, sí, pero no. Nos falta explicar algunos pasos previos. ¿Qué va a pasar cuando aumentan los costos con la curva de oferta? Primero, ¿qué pasa con la oferta y ahí qué pasa con su curva? nos ofrece el mismo producto pero a un mayor precio. Sí, se ofrece la misma cantidad de producto a un mayor precio, ¿sí? ¿Y entonces qué va a pasar con la curva de oferta? Se desplaza a la izquierda. Se desplaza a la izquierda. Se va a desplazar hacia la izquierda.
¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que cada cantidad se vende a un mayor precio, o también tenemos que al mismo precio se vende a una menor cantidad, ¿sí? Bien. Ahora, el mercado, ¿dónde se va a quedar? Nosotros desplazamos la curva de oferta, estábamos en este punto de equilibrio y desplazamos la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Dónde se queda el mercado? ¿El mercado se queda en este punto? Ahí. No, aumenta el precio de equilibrio. ¿Y cómo va a pasar eso? Porque la demanda se va a mantener igual. Porque la demanda se va a mantener igual. ¿Qué más? ¿Cómo Bueno, llegaríamos a un nuevo punto de equilibrio? y bajando la demanda por aumento del precio. Y bajamos la demanda por guapo que somos nomás. Para estar en equilibrio hay que bajar la demanda. Disminuimos nuestra cantidad de demandada, de oferta, perdón. Sí, la oferta ya disminuyó. Se desplazó hacia la izquierda. Se aumentó el precio del producto, por ende las cantidades demandadas van a disminuir. Pero aumentó el precio. Fíjense que nosotros pasamos del punto verde al punto negro. Seguimos en el mismo precio todavía. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto ahora? Que ahora tenemos que la cantidad ofrecida es esto, ¿sí? La cantidad ofrecida es esto, y la cantidad demandada sigue siendo el punto verde. Entonces, ¿qué hay acá? La cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una escasez de oferta. Una escasez de oferta o un exceso de demanda. ¿Sí? Vamos a ponerle exceso de demanda. Y si hay exceso de demanda, ¿qué va a ocurrir? Los precios aumentan. Los precios van a tender a subir, ¿sí? Van a subir los precios y por lo tanto los productores van a producir más y como sube el precio, los consumidores consumen menos, ¿sí? Y llegamos a este punto, otro punto, vamos a marcarle con números, llegamos al punto 2, en donde tenemos otro precio de equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál es este precio de equilibrio? La cantidad de equilibrio 2. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó cuando aumentó el salario de los peones rurales? Les digo, así si quieren anotarse o escribir, les digo lento. Al aumentar el salario de los peones rurales, lo que ocurre es que aumentan los costos de producción, ¿sí? Como aumentan los costos de producción, que son un determinante de la oferta, lo que va a ocurrir es que ahora a cada precio se va a ofrecer menos. ¿Por qué? Porque sale más caro producir, ¿sí? Como a cada precio se ofrece menos, ¿sí? La oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Como se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, se genera ¿qué cosa? Un exceso de demanda o una escasez de oferta.
¿sí? Y ese exceso de demanda o escasez de oferta es lo que me produce que suba el precio de equilibrio del punto 1 al punto 2, ¿sí? ¿Y ahora qué tengo para pasar en limpio? Vamos a borrar acá. ¿Qué es lo que tengo? Que mi nueva cantidad de equilibrio, ¿cómo es? ¿Mayor o menor a la anterior? Menor. Menor, ¿sí? Bajó la cantidad de equilibrio. ¿Y el precio de equilibrio cómo es? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Subió el precio de equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí yo llego a la conclusión de que el precio de equilibrio sube y la cantidad de equilibrio baja. ¿Está? Pero esto es algo que suelen hacer muchísimo en el examen, es directamente hacer el gráfico, hacen un gráfico así, mueven una curva, con suerte, y ponen esto. Y terminó. Y si no fundamentan y dan la explicación que estuvimos dando recién, no sirve de nada. Lo que a nosotros nos sirve es que ustedes expliquen el paso a paso de cómo un aumento de los salarios de los peones rurales llega a causar un aumento en el precio de equilibrio y una baja en la cantidad de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Es razonar nomás, profe. ¿Cómo? Que es más que nada razonar. Exactamente. Bien. Pasamos al punto 2, ¿sí? No le voy a borrar por las dudas, por si alguno después quiere repasar. En el punto 2, ¿qué tenemos? Tenemos el precio que disminuye el precio del T, ¿sí? Disminuye el precio del T. ¿Qué es lo que va a ocurrir en mi mercado? Oferta, demanda. ¿Va a disminuir la cantidad demandada de hierba? ¿Qué opina el resto? Sí, yo opino lo mismo. ¿Alguien más? Va a haber menos oferta. ¿Qué va a pasar? Primero, disminuye el precio del té. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacemos? ¿Es un determinante de la oferta o la demanda? De la demanda. De la De la demanda. De Sería ambos. un bien De ambos. sustituto, Porque podría un ser. bien sustituto. ¿De ambos? Para mí es de ambos, profe, por el tema de que llevan los mismos factores productivos, la hierba y el té. Bueno, me gusta. Ahora, eso complica más el análisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mover las dos curvas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero bueno, para eso estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le pongo siempre arriba por las dudas para que no nos olvidemos. Mercado de yerba mate. ¿Sí? Disminuye el precio del té, va a afectar a las dos curvas, me dijeron, porque son sustitutos en el consumo y son sustitutos en la producción. ¿Sí? Entonces, en cuanto al consumo, ¿qué va a pasar con la demanda?
Va a aumentar nuestra demanda. ¿Seguro? Perdón, va Va a a disminuir. disminuir. Sí, por el precio del té baja, sí. Va a disminuir, ¿sí? Entonces, nuestra nueva demanda se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a hacer mejor con otro color, ¿sí? Disminuye la demanda. ¿Y qué va a pasar con la oferta? Va a aumentar. La oferta va a aumentar. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el nuevo punto de equilibrio? El punto donde se cruzan. ¿Por qué la oferta aumenta? Yo no entendí, disculpe. Bien, la oferta aumenta ¿por qué? Nos ponemos del lado del productor, ¿sí? Que es lo que vemos graficado en la oferta. Nos ponemos del lado del productor y decimos, si yo soy productor agrícola, como dije hoy al comienzo, ¿produzco yerba o produzco té? Y la verdad que el té disminuyó el precio, entonces me conviene producir más yerba, ¿sí? Porque el té me pagan poco, por la yerba capaz que me pagan más. Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta de la yerba? Va a aumentar, ¿sí? Aumenta la oferta de la yerba. ¿Se entiende el por qué? Lo estamos viendo desde el punto de vista del empresario, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Por qué la demanda baja, profe? Y la demanda baja porque hay un sustituto que está siendo más barato para el consumo. Ahora nos ponemos del lado del consumidor y decimos al consumidor le conviene comprar té, ¿sí? Porque es barato. Pero al productor le conviene producir yerba porque le pagan más. ¿Se entiende? Estamos mirando los mismos mercados desde dos puntos de vista distintos, el productor y el consumidor, ¿sí? Uno va a considerar que lo mejor es producir yerba, el productor, y el consumidor, por su lado, va a considerar que lo mejor es consumir té porque le sale más barato. Entonces, como resultado, ¿qué tenemos? Una nueva curva de demanda, la curva azul, ¿sí? Que nos muestra que la demanda disminuyó, y una nueva curva de oferta, ¿sí? La oferta azul, que nos muestra que la oferta aumentó. De la intersección de esas dos encontramos el nuevo punto de equilibrio. Teníamos un punto de equilibrio acá, anterior, que era el punto inicial, y ahora nuestro nuevo punto de equilibrio es este, ¿sí? ¿Qué pasó con el precio de equilibrio? Profe, Sí. ¿por qué la curva de oferta se desplazó pero para abajo? O sea, a la derecha pero para abajo. En la misma, Bueno, a ver. en la misma recta que el punto de equilibrio inicial. Eso me confundió un poquito. Usted dijo que la No, oferta simplemente aumentaba. a ver, esto lo voy a aclarar por las dudas. Fue coincidencia que se Fue haya juntado, ¿no? coincidencia, exactamente. Esto lo aclaro ya por las dudas. A ver, yo la curva de oferta la puedo desplazar siempre de forma paralela, acá, por ejemplo, ¿sí? La puedo desplazar acá, donde la puse recién. La puedo desplazar acá. La puedo desplazar acá, ¿sí? En cualquier posición. No hay un parámetro para desplazar porque estos son ejercicios teóricos, ¿sí? Nosotros estamos analizando un mercado, pero desde un punto de vista teórico. No tenemos números, no tenemos fórmulas, ecuaciones, nada por el estilo. Simplemente estamos analizando efectos, ¿sí? Acá yo le
hice justamente que coincida, pero porque coincidió, ¿sí? Y además también porque nosotros en realidad no sabemos cuál va a ser el efecto o la fuerza de cada una de estas políticas o de cada uno de estos fenómenos, ¿sí? Claro, porque desde el equilibrio inicial partimos de que se puede desplazar para la derecha o para la izquierda. Exactamente, ¿sí? Se puede Profe, y desplazar ahí se ve para... como que el precio de equilibrio, o sea, disminuyó, ¿sería o cómo sería? El precio de equilibrio, exactamente. El precio de equilibrio disminuyó, ¿sí? Y la cantidad de equilibrio podemos decir que permanece igual. Se mantiene. Ahora, ¿por qué se mantiene? Se mantiene en este caso. Por lo En mi mismo que le gráfico, decía por ejemplo, no. anteriormente. Claro, porque acá lo Exacto. que varió es el precio y la cantidad se mantiene. No, hay una compañera que decía, en mi gráfico no se mantiene y puede ser que Pero pase. porque en su gráfico usted lo modificó proporcional a ambas cosas, por eso se mantiene el mismo punto de equilibrio. En mi gráfico, por ejemplo, sin querer, varió más el precio que la cantidad, entonces se desplaza el punto de equilibrio, está en otro eje. Supongan que yo hago esto. Antes que sigan, supongan que yo desplazo. Hago que disminuya mi curva de demanda, pero le hago que disminuya hasta acá. ¿Sí? Y hago que aumente mi curva de oferta, pero que aumente hasta acá. ¿Sí? Entonces, si comparamos los dos puntos de equilibrio, esto estoy haciendo otro ejemplo, ¿no? El punto inicial, 1, y el otro punto de equilibrio, que es el punto 2, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que la cantidad de equilibrio, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó, ¿sí? ¿Y el precio de equilibrio? También disminuyó. El precio de equilibrio disminuyó, ¿sí? Les pongo otro ejemplo más. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo mi oferta, tengo mi demanda, ¿sí? Y mi demanda ahora le hago que disminuya, pero que disminuya hasta ahí. Vamos a hacerlo con otro color. ¿Sí? Y mi oferta que aumente, pero aumenta hasta acá. ¿Qué tengo ahí? Mi punto de equilibrio 1, mi punto de equilibrio 2. ¿Sí? ¿Qué pasó con la cantidad ahora de equilibrio? Aumentó. Ahora la cantidad de equilibrio aumentó y el precio de equilibrio Bajó de nuevo. Disminuyó. ¿Sí? ¿Está? Ahora, pregunta. ¿Qué tienen de común el gráfico de arriba a la izquierda, el gráfico de abajo a la izquierda y el gráfico de abajo a la derecha? ¿Qué tienen de común? En todos disminuye el precio. En todos, el precio de equilibrio bajó. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de equilibrio? No sabemos. ¿Sí? ¿Por qué no sabemos y por qué no vamos a saber? Porque tenemos dos fuerzas que actúan en distintos sentidos. ¿Sí? Nosotros tenemos el aumento de la oferta. ¿Qué es lo que me hace? Fíjense en el gráfico de arriba a la derecha. El gráfico de arriba a la derecha, cuando aumenta la oferta, ¿qué pasa con la cantidad? Me está aumentando la cantidad, ¿sí? Le pongo esto acá arriba como bosquejo. Cuando aumenta la oferta, la cantidad aumenta, ¿sí? ¿Hasta ahí se ve? Fíjense en el gráfico de abajo, pasa lo mismo.
Cuando pasamos de la oferta 0 a la oferta 2, ¿sí? Aumenta la oferta, la cantidad aumenta. En el gráfico de la derecha es lo mismo. Aumenta la oferta, la cantidad aumenta. Ahora, ¿qué pasa con la demanda? Cuando disminuye la demanda, la cantidad disminuye. ¿Sí? Perdón. Cuando dijimos disminuye la demanda, la cantidad disminuye. ¿Sí? Y acá abajo va a pasar lo mismo. Cuando disminuye la demanda, la cantidad disminuye. Y cuando disminuye la demanda, la cantidad disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que, fíjense, la oferta y la demanda están actuando en sentidos distintos. Uno me hace aumentar la cantidad, el otro me hace disminuir la cantidad. Y como yo estoy analizando un ejercicio teórico, yo no sé cuál de los dos efectos tiene más fuerza. Si el efecto de la oferta, provocado porque el productor va a dejar de producir té y va a producir más yerba, o si tiene más fuerza el efecto de la demanda, provocado porque el consumidor deja de tomar mate y se pasa a tomar té. ¿Sí? Como yo no conozco eso, yo asumo de que el efecto sobre la cantidad queda indefinido. ¿Sí? Nunca vamos a poner que queda constante, porque no queda constante, se mueve, pero nosotros no sabemos en el sentido en el que se mueve. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Que queda indefinido. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Seguro? Sí, profe, se entendió, sí. Sí. Sí, se entendió, sí. Y Profe, otra cosa más, se pueden fijar que si analizamos lo mismo que hicimos acá con la flechita naranja, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Si en vez de cantidad analizamos el precio, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta? Cuando aumenta la oferta, ¿qué pasa con el precio? Cuando aumenta la oferta de cualquier producto, el precio Disminuye. ¿sí? Cuando disminuye la demanda de cualquier producto, el precio disminuye. ¿Está? Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo. El precio disminuye y el precio disminuye. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá ahora, a diferencia del caso de la cantidad? Que ambas fuerzas, tanto el movimiento ocasionado por la oferta como el movimiento ocasionado por la demanda, generan el mismo efecto en el precio. Los dos hacen que el precio baje. ¿Sí? Entonces, ahí sí nosotros estamos seguros de que el precio va a bajar. Porque el efecto de la demanda me tira el precio abajo y el efecto de la oferta me tira el precio abajo. Entonces, como resultado, el precio tiene que estar más bajo. Y es lo que pasa en todos los gráficos. ¿Sí? Nosotros estamos seguros de que el precio de equilibrio baja. De lo que no estamos seguros y lo que siempre vamos a poner como indefinido es en cuanto a la cantidad. ¿Sí? No siempre, obviamente, pero, por ejemplo, en esta combinación. ¿Sí? Acá, ¿qué nosotros analizamos? Acá nosotros analizamos una combinación de efectos. Un efecto de demanda con un efecto de oferta. ¿Sí? En el punto anterior, fíjense que nosotros analizamos solamente un efecto, que fue, en este caso, un efecto de oferta nada más. No hubo un efecto de demanda acompañando. ¿Sí? Pero en este caso, sí ya hubo un efecto de oferta y uno de demanda. ¿Estamos? Vamos a seguir con uno más, así va quedando cada vez más claro.
Esto es igual un poco de práctica, un poco, como decía el compañero, de razonamiento y empezar a entender cuál es la lógica detrás de este modelo. Profe, Bien. y si en el parcial también nos toca algo así como bienes sustitutos, por ejemplo, el maíz y la soja, por darle un ejemplo, ¿también lo analizamos desde las dos curvas o solo desde la curva de demanda? Y en el caso del maíz y la soja, por ejemplo, lo pueden analizar solo de la oferta, ¿sí? A ver, el punto B lo complicamos porque ustedes lo pidieron, pero en realidad también lo podemos simplificar un poco. Si ustedes empiezan respondiendo de que ustedes van a considerar al té como un producto sustituto en el consumo del yerba, ya se simplifican una gran parte del análisis y analizan solamente la parte de la yerba, de la demanda, ¿sí? O dicen, voy a analizar al té como un bien sustituto en la producción de la yerba. Y ahí analizan solamente la parte de la oferta, ¿sí? O hacen la más complicada, que es la que hicimos nosotros, y decimos, analizamos al té como sustituto, tanto en la producción como en el consumo de yerba mate. Y ahí tenemos que mover las dos curvas, ¿sí? Y cuando movemos las dos curvas es donde van a surgir estas cuestiones. Hay una variable que siempre nos va a quedar claro para dónde va, que puede ser precio-cantidad, y hay otra variable que nos va a quedar indefinida, ¿sí? Profe, ¿podría repetirlo de cómo lo tomamos como bien sustituto de las dos maneras como para tomar apunte nada más? Sí, no sé qué parte. Las dos maneras de analizar como bien sustituto en la producción y la otra era como bien sustituto. Del consumo, ¿sí? Una es como bien sustituto en la producción, cuando es el productor o el empresario que va a sustituir la producción de un producto por otro, y la otra forma es bien sustituto en el consumo, cuando es el consumidor el que va a sustituir el consumo de un producto por el consumo de otro, ¿sí? En esta última se analizaría desde el lado de la oferta, sí, de la demanda. Exactamente, sí, 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 exactamente. ¿Estamos? Vamos a pasar al punto C. La mayoría de las plantaciones de yerba mate adoptan medios que permiten que los rendimientos aumenten. Y ahí, ¿qué va a pasar ahí? La oferta aumenta porque el productor va a producir más unidades. ¿La oferta aumenta? ¿Están todos seguros? Yo iba a decir lo mismo, así que sí estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene otra cosa que decir? Opino lo mismo. Bueno, entonces, vamos a tener nuestro gráfico del mercado, oferta, demanda, ¿sí? Vamos a tener nuestro punto de equilibrio, nuestra cantidad de equilibrio y nuestro precio de equilibrio. Y entonces todos se pusieron de acuerdo en que la oferta va a aumentar, ¿sí? Sí, profe. ¿Qué va a pasar si la oferta aumenta? Se va a desplazar hacia la Derecha. derecha, ¿sí? Si se desplaza hacia la derecha, ¿qué es lo que va a ocurrir? La cantidad demandada va a ser la misma. La cantidad demandada sigue siendo la misma. Y ahora la cantidad ofrecida es mayor o menor que la cantidad demandada. Es mayor. Mayor.
es mayor, ¿sí? Como la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, ¿qué es lo que va a ¿Va a haber un ocurrir? exceso de oferta? Hay un exceso de oferta. Y si hay un exceso de oferta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si hay un exceso de oferta? Va a disminuir el precio. ¿El precio disminuye? El precio disminuye. Disminuye. Exactamente. Bien. ¿Y qué va a pasar si el precio disminuye? Los consumidores van a aumentar su demanda y los oferentes van a disminuir su oferta, ¿sí? Y todo va a converger a este nuevo punto de equilibrio, vamos a marcarlo con el 2, ¿sí? Donde vamos a tener una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasó con la cantidad de equilibrio? Aumentó. Y con el precio de equilibrio Disminuyó. disminuyó. ¿Está? ¿Le pareció más fácil que el punto anterior o no? Sí, Sí, la, nos quedó sí. más claro, profe. ¿Sí? Bien. Como le digo, el punto anterior es interesante el ejercicio de hacerlo. Es el más complejo, ¿sí? ¿Por qué es más complejo? Porque estamos moviendo dos curvas al mismo tiempo. Por eso es más complejo. Este es un poco más sencillo porque solamente movimos la oferta, ¿sí? Estamos seguros de que el efecto que se va a generar en la curva es la oferta, entonces solamente movimos la oferta. Pero el caso del ejercicio anterior también es interesante que ustedes lo vean y lo analicen porque justamente es lo más complejo, estaba analizando las dos curvas al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Seguimos. El punto... A ver, vamos a ver si podemos borrar esto así. ¿Cuál punto sí? El punto D. Dice, se imponen cupos a la cosecha de yerba mate. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Es un determinante de la oferta? Es un determinante de la oferta, bien. ¿Y qué va a pasar en ese caso? El que responde correctamente a este punto se Vamos a gana. estar limitados en la oferta, o sea, nuestra oferta no va a poder no va a poder aumentar, pues No. estamos limitados por una restricción. ¿Y qué va a pasar con la curva de oferta? ¿Se va a desplazar hacia la izquierda? No. O bueno, No sí, le va a puede ser. pasar, o sea, Se pero no mantiene. está aclarando que cambie algo, o sea, va a haber una restricción, pero en el momento no está no está variando nada en la oferta. ¿Qué es un ¿La cupo? oferta permanece igual? Profe, pero ¿cómo se imponen cupos? O sea, ¿a favor de la yerba mate o no? Bueno, eso es lo que ustedes supuestamente ya han estudiado en la parte de teoría. ¿Qué es un cupo? Una cantidad como limitada. ¿Vieron Un max. controles de precio? Sí, eso sí. ¿Vieron o no? ¿No vieron los Sí, controles de profe. precio?
¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los controles de precio? Precios mínimos y precios máximos. ¿Y qué más? Después está el control indirecto, en donde está el precio sostén, el cupo y el subsidio. Ahí está. ¿Y qué pasa con el cupo? El cupo era cuando el Estado intentaba proteger al productor y le restringe le pone un límite para la producción. ¿Intenta proteger al productor, seguro? Para mí esto es negativo para el productor porque si le demandan más no va a poder ofrecer más. A mi entender, profe, como dijo el compañero, los cupos limitan la cantidad que puede llegar a ofrecer el, el empresario. Exactamente. ¿Y entonces? ¿Disminuye la oferta? No. ¿Por qué no? Porque si yo marco, por ejemplo, vamos a hacer el caso que ustedes me están planteando, ¿no? Disminuye la oferta, sería, la curva de oferta se desplaza de esta forma, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, hacia la izquierda. hacia la izquierda. Pero, por ejemplo, en esta nueva curva de oferta verde, el empresario podría producir esta cantidad. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo. Profe, la curva de oferta se desplazaría a la izquierda solamente si se lo estuviera comparando con una curva de oferta anterior a que se imponga el cupo. Si no, se mantendría igual. ¿No Y sería el si se mantiene movimiento de igual, no la hay oferta? cupo. Si la curva de oferta se mantiene igual, no hay cupo. Si dejamos así como está. Profe, Porque ¿no ahí sería un avanzó el precio. movimiento? ¿Eh? ¿No sería Cortaría un la... movimiento en la oferta? ¿Cómo? No llegué a escuchar. Si no sería un movimiento en la oferta. No, no llega a ¿No ser un afectaría, movimiento sobre la curva. no afectaría la demanda? O sea, No, afecta la oferta. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener la siguiente situación. Antes de borrar. Antes de borrar y antes de explicar cuál es la solución, vamos a repasar un poquito qué es cupo. ¿Sí? ¿Qué quiere solucionar un gobierno cuando impone un control o un cupo a la producción? Quiere solucionar una situación en la cual hay un exceso de oferta. ¿Sí? Hay un exceso de oferta. Y por lo tanto, los productores, para vender más, tienen que disminuir el precio. ¿Sí? Entonces, para evitar que se produzca un exceso de oferta, el Estado va a poner un cupo a la producción. ¿Sí? ¿Qué es un cupo? Un límite a la producción. Y ese límite es un número. Te dice, hasta acá podés producir, hasta esta cantidad. ¿Cuál va a ser esa cantidad? La cantidad de equilibrio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi curva de oferta? Se va a modificar. Vamos a tener una curva de oferta un poco distinta a la que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque ahora mi curva de oferta va a tener una parte que va a ser perfectamente inelástica. ¿Sí? Va a tener su parte que es elástica, como cualquier curva, ¿sí? La parte azul, pero va a tener una parte que es perfectamente inelástica. ¿Sí?
esa va a ser mi curva de oferta. ¿Por qué? Porque el gobierno le está diciendo, hasta el precio de equilibrio vos podés producir lo que vos quieras. Pero más del precio de equilibrio no podés superar esta cantidad. ¿Sí? Entonces, él va a producir la cantidad de equilibrio, los consumidores le van a pagar estos precios y después, por más de que suba el precio, ¿sí? Los productores de yerba no pueden aumentar su cantidad producida. ¿Se entiende? Tienen que seguir produciendo la misma cantidad. Se establece un cupo. ¿Está? Por eso mi curva de oferta va a quedar de esta forma. ¿Sí? Todo esto va a ser mi curva de oferta. La parte que tiene pendiente positiva y la parte que tiene pendiente horizontal. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No sé si quedó claro. Sí, profe, ahora sí. Bien. Básicamente hay una limitación en la Es una producción. limitación, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer siempre con los ejercicios y los datos que nos da es justamente razonarlos y expresarlos en consecuencia, ¿sí? Si yo dejo una curva de oferta así, no hay ningún tipo de limitación ahí. ¿Dónde está la limitación? Si a mayor precio, el productor puede seguir produciendo más, ¿sí? No hay limitación. Incluso si yo disminuyo la oferta hacia la izquierda, sigue sin haber limitación. La limitación va a venir dada justamente porque ya va a llegar a un punto en el que la oferta se va a tener que hacer inelástica. ¿Por qué? Porque por ley el sector yerbatero no puede producir más que esa cantidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿y el Profe, precio ¿y qué quedaría pasa con igual entonces? ¿O no? ¿Cómo? Quedaría así, sí, así como está ahí. Lo único que sucede es que la oferta cambia su forma. Pero el precio de equilibrio se mantiene y la cantidad de equilibrio se mantiene. Profe, y Claro, lo el que está que anunciado no se estrella. No cabe el compañero. ¿Cómo? Que hable el compañero primero. yo quería consultar solo qué pasa con la yerba mate que queda por arriba al punto de equilibrio. Es que no se va a poder, no va a poder llegar por arriba del punto de equilibrio porque hay un cupo, ¿sí? O sea, no se puede producir más. O sea que la recta real de producción es la recta celeste. Claro, vos acá podés producir una cantidad menor del equilibrio, ¿sí? En la parte de la recta celeste, podés producir unidades que son menores a la cantidad de equilibrio y la cantidad de equilibrio es tu tope, ¿sí? La cantidad de equilibrio es tu límite. Más que la cantidad de equilibrio no puedes producir, pero menos sí, puedes producir la que vos quieras. Y menos, ya sí, la función de oferta, como dijiste, es la curva celeste, ya es una función de oferta normal. Pero en la cantidad de equilibrio cambia. Algunos le llaman oferta quebrada, ¿sí? A esta curva de oferta. ¿Estamos? Bien, vamos con el último puntito que nos dice, se realiza una extensa campaña publicitaria sobre los beneficios del mate. ¿Sí? ¿A qué curva nos va a afectar este determinante? Debido Sí, a una salió bien a la demanda. promoción, aumenta la demanda. A la demanda, ¿sí o no? Sí. ¿Qué va a pasar con la demanda? Se va a desplazar. Pasa hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha. Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Porque simplemente hay una campaña publicitaria más fuerte
que eso hace que aumente el consumo del bien, y como aumenta el consumo del bien, aumenta la demanda. Considerando que haya salido bien la publicidad. Considerando que la campaña publicitaria fue exitosa. Bien, ¿qué va a pasar en ese caso? ¿Qué va a pasar en una primera instancia? La cantidad ofrecida va a ser menor, mejor dicho, a la nueva cantidad demandada, ¿sí? Es decir, ¿qué se produce acá? ¿Qué se produce Una ahí? escasez. Exceso de demanda. Un exceso de demanda o una escasez de oferta, como ustedes le prefieren. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos produce esas dos cosas, ya sea el exceso de demanda o la escasez de oferta? ¿Qué produce? Disminuye el precio. Aumenta la cantidad. ¿Un exceso de demanda disminuye el precio o aumenta el precio? No, aumenta el precio, profe. Aumenta el precio, ¿sí? Entonces, como va a aumentar el precio producto de ese exceso de demanda, lo que ocurre es que los productores aumentan su producción, los consumidores disminuyen el consumo y tenemos el nuevo punto de equilibrio 2, ¿sí? Donde tenemos una nueva Aumenta. cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio. ¿Qué pasó con el precio de equilibrio? Subió. ¿Qué pasó con la cantidad de equilibrio? Subió. ¿Sí? ¿Quedó claro? Teoría, profe. Bien. Bueno, entonces, para resumir, ya nos quedamos sin tiempo. Mañana le voy a estar avisando, seguramente entre las 2:30 y 3 de la tarde voy a habilitar 1 hora y media, 2 horas por ahí para clase de consulta, por las dudas si tienen para el parcial. Y de todas formas, ahora yo me quedo un rato más por si alguien tiene alguna duda de la clase de hoy o de clases anteriores, ¿sí? Y cualquier cosa, mañana voy a estar publicando el link en el aula virtual para esta clase, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí. mañana en ese horario tenemos análisis matemático. ¿A qué hora tienen? De 2 a 4 usualmente. De 2 a 4. ¿Y mañana van a tener clases? ¿Qué feriado? Igual. El profe había dicho que sí porque son las clases El profe tutoriales. había pasado para la mañana la clase. Había pasado para las 9 de la mañana. ¿Eso no era para el lunes? A veces tenemos tutorías. Yo también había entendido que no teníamos tutorías y teníamos clases a la mañana para recuperar lo de ayer. Bueno, ¿y a las 4 tienen clase de algo o no? Diría que no, profe, la tutoría dura 2 horas. No, a las 4 no, profe. Bueno, entonces capaz que hagamos a las 4, ¿sí? Así nos metemos la pata. Yo de todas formas le voy a confirmar por el aula virtual y junto le voy a mandar el enlace, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado, y como le dije, si tienen alguna duda de la clase de hoy o anteriores, yo me quedo un rato más. No sé si ahora tienen otra clase, creo que sí. Hoy los de la comisión C ya no, profe. ¿No? ¿No tienen clase? Pues si no, podemos ir un rato más. Creo que comisión 6D ya no tiene clase hoy, profe. Podríamos seguir, sí. Bueno, vamos a ir un rato más entonces. Así hacemos algunos ejercicios más. Fíjense que del ejercicio 5, que era el mercado de yerba mate, después tenemos el ejercicio 6, que es prácticamente el mismo, ¿sí?
el mercado del té. Vamos a hacer el mercado del algodón, que es el ejercicio 7, ¿sí? Es, de nuevo, como le digo, similar a lo que estábamos haciendo recién. Así que vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Profe, Elasticidad de oferta. Una consulta. Sí. ¿Los ejercicios son todos parecidos hasta el último, digamos? Hasta el... Sí. Para Esto, poder profe, sería lo último, ¿no? Esto es lo último. Es lo último. Profe, yo le pregunto para poder practicar después lo que veníamos dando. Esto es lo último que entra en la parte práctica. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos hacer todos los otros puntos? Sí. Bueno. El 9, fíjense después el punto 10, que es el que por ahí cambia un poco el formato, nos dice si la oferta de un bien es completamente inelástica. La variación del precio dependerá exclusivamente de la demanda, explique y grafique. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí sería que es perfectamente inelástica, ¿no es cierto? Es lo mismo que completamente. Vamos a... Vamos a ver... Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio? Vamos a hacer el 10 y el 11, que son los distintos, entonces después quedan los que ya resolvimos, que son parecidos. Nos dice, explique y grafique. Sí, ¿qué cosa? La variación del precio dependerá únicamente de la demanda. Y ahí, ¿qué conclusión tenemos antes de graficar? ¿Está en lo cierto el punto 10 o no? Tenemos. ¿Qué sería una oferta completamente inelástica? Una línea horizontal paralela al eje de los precios. ¿Qué definición Eso más sería aburrida? perfectamente elástica, puede ser. ¿Vos estás estudiando geometría o estás estudiando economía? ¿Qué es una curva completamente inelástica, una oferta completamente inelástica? Cuando no importe el precio, siempre se va a ofrecer la misma cantidad. Sí. O que la cantidad no depende de la variación del precio. ¿Sí? La cantidad ofrecida no va a depender de la variación del precio. Entonces, esa cantidad ofrecida también va a ser mi cantidad de equilibrio.